¿Qué tal? Buenas noches amigos y amigas, sean bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Lecturas Dramatizadas. Soy Oscar Aníbal O'Higgins y esta noche voy a leer un cuento de Julio Ramón Ribeiro. Este autor hace algunas semanas atrás lo tuvimos con la lectura de la obra del cuento La Insignia y a pedido de muchas personas que me escribieron por el inbox solicitando que volviera a tener a este autor presente en las lecturas dramatizadas, lo he vuelto a convocar, he buscado otros cuentos y este es uno de los cuentos que también me gusta mucho de Julio Ramón Ribeiro. Este es el cuento llamado Alienación y trata de un tema que lamentablemente hasta nuestros días sigue estando vigente, que es el tema de la discriminación, del racismo y por consiguiente la baja autoestima que puede generar en las personas que han sido víctimas de este acto de discriminación, de haber sido discriminados por racismo. Es más, hace algunas semanas nada más se dieron un montón de casos a través de las redes, publicaciones de personas, de pequeños negocios, emprendimientos, y dada la coyuntura es un tema que, como digo, lamentablemente todavía está presente en nuestra sociedad. Y bueno, vamos a iniciar. Yo voy a leer esta noche el cuento, voy a hacer una lectura dramatizada y espero que sea el agrado de todos ustedes. Vamos a comenzar. Aquí inicia la lectura dramatizada de Alienación, un cuento de Julio Ramón Ribeiro. Alienación, un cuento de Julio Ramón Ribeiro. A pesar de ser Sambo y de llamarse López, quería parecerse cada vez menos a un zaguero de Alianza Lima y cada vez más a un rubio de Filadelfia. La vida se encargó de enseñarle que si quería triunfar en una ciudad colonial, más valía saltar las etapas intermediarias y ser, antes que un blanquito de acá, un gringo de allá. Toda su tarea en los años que lo conocí consistió en deslopizarse y desambarse lo más pronto posible y en americanizarse antes de que le cayera el guaico y lo convirtiera para siempre, digamos, en un portero de banco o en un chofer de colectivo. Tuvo que empezar por matar al peruano que había en él y por coger algo de cada gringo que conoció. Con el botín se compuso una nueva persona, un ser hecho de retazos que no era ni sambo ni gringo. El resultado de un cruce contra natura, algo que su vehemencia hizo derivar, para su desgracia, de su sueño rosado a pesadilla infernal. Pero no anticipemos. Precisemos que se llamaba Roberto, que años después se le conoció por Bobby, pero que en los últimos documentos oficiales figura con el nombre de Bob. En su ascensión vertiginosa hacia la nada, fue perdiendo en cada etapa una sílaba de su nombre. Todo, todo empezó la tarde en que un grupo de blanquiñosos jugábamos con una pelota en la Plaza Bolognesi. Era la época de las vacaciones escolares y los muchachos que vivíamos en los chalets vecinos
hombres y mujeres nos reuníamos allí para hacer algo con esas interminables tardes de verano. Roberto iba también a la plaza. A pesar de estudiar en un colegio fiscal y de no vivir en un chalet, sino en el último callejón que quedaba en el barrio. Iba a ver jugar a las muchachas y a ser saludado por algún blanquito que lo había visto crecer en esas calles y sabía que era hijo de la lavandera. Pero en realidad, como todos nosotros, iba para ver a Keka. Todos estábamos enamorados de Keka, que llevaba 2 años siendo elegida reina en las representaciones de fin de curso. Keka no estudiaba con las monjas alemanas del Santa Úrsula, ni con las norteamericanas del Villa María, sino con las españolas de la Reparación. Pero eso nos tenía sin cuidado. Así como que su padre fuera un empleadito que iba a trabajar en ómnibus o que su casa tuviera un solo piso y geranios en lugar de rosas. Lo que contaba entonces era su tez capulí, sus ojos verdes, su melena castaña, su manera de correr, de reír, de saltar, y sus invencibles piernas, siempre descubiertas y doradas, y que con el tiempo serían legendarias. Roberto iba solo a verla jugar, pues ni los mozos de otros barrios de Miraflores y más tarde de San Isidro y de Barranco lograban atraer su atención. Peluca Rodríguez se lanzó una vez de la rama más alta de un ficus. Lucas de Tramontana vino en una reluciente moto que tenía 8 faros. El Chancho Gómez le rompió la nariz a un heladero que se atrevió a silbarnos. Armando Wolf estrenó varios ternos de la anilla y hasta se puso corbata de mariposa. Pero no tuvieron el menor favor de Keka. Keka no le hacía caso a nadie. Le gustaba conversar con todos, correr, brincar, reír, jugar al voleibol y dejar al anochecer a esa banda de adolescentes sumidos en profundas tristezas sexuales que solo la mano caritativa entre las sábanas blancas consolaba. Fue una fatídica bola la que alguien arrojó esa tarde y que Keka no llegó a alcanzar y que rodó hacia la banca donde Roberto, solitario, observaba. Era la ocasión que esperaba desde hacía tanto tiempo. De un salto aterrizó en el césped, jateó entre los macizos de flores, saltó el seto de granadilla, metió los pies en una acequia y atrapó la pelota que estaba a punto de terminar en las ruedas de un auto. Pero cuando se la alcanzaba, Keka, que estiraba ya las manos, pareció cambiar de lente. Observaba algo que nunca había mirado. Un ser retaco, oscuro, bembudo y de pelo ensortijado. Algo que tampoco le era desconocido, que había tal vez visto como veía todos los días las bancas o los ficus, y entonces se apartó aterrorizada. Roberto no olvidó nunca la frase que pronunció Keka al alejarse a la carrera. Yo no juego con zambos. Estas 5 palabras decidieron su vida. Todo, todo hombre que sufre se vuelve observador. Y Roberto siguió yendo a la plaza en los años siguientes, pero su mirada había perdido toda inocencia. Ya no era el reflejo del mundo, sino el órgano vigilante que cala, elige
y califica. Keka había ido creciendo. Sus carreras se hicieron más moderadas, sus faldas se alargaron, sus saltos perdieron en impudicia y su trato con la pandilla se volvió más distante y selectivo. Todo eso lo notamos nosotros, pero Roberto vio algo más. Que Keka tendía a descartar de su atención a los más trigueños, a través de sucesivas comparaciones hasta que no se fijó más que en Chalo Sander, el chico de la banda que tenía el pelo más claro, el cutis sonrosado y que estudiaba además en un colegio de curas norteamericanos. Cuando sus piernas estuvieron más triunfales y torneadas que nunca, ya solo hablaba con Chalo Sander. Y la primera vez que se fue con él de la mano hasta el malecón, comprendimos que nuestra duquesa había dejado de pertenecernos y que ya no nos quedaba otro recurso que ser como el coro de la tragedia griega, presente y visible, pero alejado irremisiblemente de los dioses. Desdeñados, despechados, nos reuníamos después de los juegos en una esquina donde fumábamos nuestros primeros cigarrillos, nos acariciábamos con arrogancia el bozo incipiente y comentábamos lo irremediable. A veces entrábamos a la pulpería del chino Manuel y nos tomábamos una cerveza. Roberto nos seguía como una sombra. Desde el umbral nos escuchaba con su mirada sin perder nada de nuestro parloteo. Le decíamos a veces, hola Sambo, tómate un trago. Y él siempre, no gracias, será para otra ocasión. Pero a pesar de estar lejos y de sonreír, sabíamos que compartía a su manera nuestro abandono. Y fue Chalo Sander, naturalmente, quien llevó a Keka a la fiesta de promoción cuando terminó el colegio. Desde temprano nos dimos cita en la pulpería. Bebimos un poco más de la cuenta, urdimos planes insensatos, se habló de un rapto, de un cargamontón. Pero todo eso fue en palabras. A las 8 de la noche estábamos frente al ranchito de los geranios, resignados a ser testigos de nuestra destitución. Chalo llegó en el carro de su papá, con un elegante smoking blanco y salió al poco rato acompañado de una Keka de vestido largo y peinado alto, en la que apenas reconocimos a la compañera de nuestros juegos. Keka ni nos miró. Sonreía apretando en sus manos una carterita de raso. Visión fugaz, la última, pues ya nada sería como antes. Moría en ese momento toda ilusión y por ello mismo no olvidaríamos nunca esa imagen que clausuró para siempre una etapa de nuestra juventud. Casi todos desertaron la plaza. Unos porque preparaban el ingreso a la universidad, otros porque se fueron a otros barrios en busca de una imposible réplica de Keka. Solo Roberto, que ya trabajaba como repartidor de una pastelería, recalaba al anochecer en la plaza, donde otros niños y niñas recogían el relevo de la pandilla anterior y repetían nuestros juegos con el candor de quien cree haberlos inventado. En su banca solitaria registraba distraídamente el trajín, pero, de reojo, seguía mirando hacia la casa de Keka. Así, pudo comprobar antes que nadie que Chalo había sido solo un episodio en la vida de Keka, una especie de ensayo general que la preparó para la llegada del original, del cual Chalo había sido la copia. Billy Mulligan, hijo de un funcionario del consulado de Estados Unidos. Billy era pecoso, pelirrojo,
Usaba camisas floreadas, tenía los pies enormes, reía con estridencia. El sol, en lugar de dorado, lo despellejaba. Pero venía a ver a Keke en su carro y no en el de su papá. No se sabe dónde lo conoció Keka ni cómo vino a parar allí, pero cada vez se le fue viendo más, hasta que solo se le vio a él, sus raquetas de tenis, sus anteojos ahumados, sus cámaras de foto, a medida que la figura de Chalo se fue opacando, empequeñeciendo, espaciando y terminó por desaparecer. Del grupo al tipo y del tipo al individuo. Keka había al fin empuñado su carta. Solo Mulligan sería quien la llevaría al altar con todas las de la ley, como sucedió antes, y tendría derecho a acariciar esos muslos con los que tanto durante años tan inútilmente soñábamos. Las decepciones en general, nadie las aguanta. Se echan al saco del olvido. Se tergiversan sus causas, se convierten en motivo de irrisión y hasta en tema de composición literaria. Así, el Chancho Gómez se fue a estudiar a Londres. Peluca Rodríguez escribió un soneto realmente cojudo. Armando Wolf concluyó que Keka era una guachafa y Lucas de Tramontana se jactaba mentirosamente de habérsela pachamanqueado varias veces en el malecón. Fue solo Roberto el que sacó de todo esto una enseñanza veraz y tajante. O Mulligan o nada. ¿De qué le valía ser un blanquito más si había tantos blanquitos fanfarrones, desesperados, indolentes y vencidos? Había un estado superior, habitado por seres que planeaban sin macularse sobre la ciudad gris y a quienes se cedía sin peleas los mejores futuros de la tierra. El problema estaba en cómo llegar a ser un Mulligan siendo un Sambo. Pero el sufrimiento agudiza también el ingenio cuando no mata, y Roberto se había librado a un largo escrutinio y trazado un plan de acción. Antes que nada, había que desambarse. El asunto del pelo no le fue muy difícil. Se lo tiñó con agua oxigenada y se lo hizo planchar. Para el color de la piel, ensayó almidón, polvo de arroz, talco de botica hasta lograr el componente ideal. Pero un sambo teñido y empolvado sigue siendo un sambo. Le faltaba saber cómo se vestían, qué decían, cómo caminaban. Lo pensaban. ¿Quiénes eran, en definitiva, los gringos? Lo vimos entonces merodear en sus horas libres por lugares aparentemente incoherentes, pero que tenían algo en común. Los frecuentaban los gringos. Unos lo vieron parado en la puerta del country club, otros a la salida del colegio Santa María. Lucas de Tramontana juraba haber distinguido su cara tras el seto del campo de golf. Alguien le sorprendió en el aeropuerto tratando de cargarle la maleta a un turista. No faltaron quienes lo encontraron deambulando por los pasillos de la embajada norteamericana. Esta etapa de su plan le fue preciosa. Por lo pronto, confirmó que los gringos se distinguían por una manera especial de vestir que él calificó a su manera de deportiva, confortable y poco convencional. Fue por ello que uno de los primeros en descubrir las ventajas del blue jeans, el aire vaquero y varonil de las anchas correas de cuero rematadas por gruesas hebillas, la comodidad de los zapatos de lona blanca y suela de jeve, las camisas de manga corta, flores o anchas rayas verticales, la variedad de casacas de nylon cerradas sobre el pecho con una cremallera o el sello pandillero o provocativo y despreocupado que se desprendía de las camisetas blancas con el emblema de una universidad norteamericana.
todas esas prendas no se vendían en ningún lugar, ningún almacén. Había que encargarlas a Estados Unidos, lo que estaba fuera de su alcance. Pero, a fuerza de indagar, descubrió los remates domésticos. Había familia de gringos que debían regresar a su país y vendían todo lo que tenían, previo anuncio en los periódicos. Roberto se constituyó antes que nadie en esas casas y logró así hacerse de un guardarropa en el que invirtió todo el fruto de su trabajo y de sus privaciones. Pelo planchado y teñido, blue jeans y camisa vistosa. Roberto estaba ya a punto de convertirse en Bobby. Todo esto le trajo problemas. En el callejón, en el callejón, decía su madre cuando venía a casa, le habían quitado el saludo al pretencioso. Cuando más, le hacían bromas o lo silbaban como a un marica. Jamás daba un centavo para la comida. Se pasaba horas ante el espejo. Todo se lo gastaba en trapos. Su padre, añadía la negra, podría haber sido un blanco roñoso que se esfumó como Fumanchú el año de conocerla, pero no tenía vergüenza de salir con ella ni de ser piloto de barco. Entre nosotros, el primero en ficharlo fue Peluca Rodríguez, quien había encargado un blue jeans a un purser de la Braniff. Cuando le llegó, se lo puso para lucirlo. Salió a la plaza y se encontró de sopetón con Roberto, que llevaba uno igual. Durante días no hizo sino maldecir al Sambo. Dijo que le habían malogrado la película, que seguramente lo había estado espiando para copiarlo, que ya había notado que compraba cigarrillos Lucky y que se peinaba con un mechón sobre la frente. Pero lo peor fue en su trabajo. Cahuide Morales, el dueño de la pastelería, era un mestizo guatón, ceñudo y regionalista que adoraba los chicharrones y los valses criollos y se había rajado el alma durante 20 años para montar ese negocio. Nada lo reventaba más que no ser lo que uno no era. Cholo o blanco era lo de menos. Lo importante era la mosca, el agua, el molido. Conocía miles de palabras para designar la plata. Cuando vio que su empleado se había teñido el pelo, aguantó una arruga más en la frente. Al notar que se empolvaba, se tragó un carajo que estuvo a punto de indigestarlo. Pero cuando vino a trabajar disfrazado de gringo, le salió la mezcla de papá, de policía, de machote y de curaca que había en él y lo llevó del pescuezo a la trastienda. La pastelería Morales Hermanos era una firma seria. Había que aceptar las normas de la casa. Ya había pasado por alto lo del maquillaje, pero si no venía con mameluco como los demás repartidores, lo iba a sacar de allí de una patada en el culo. Roberto estaba demasiado embalado para dar marcha atrás y prefirió la patada. Fueron interminables días de tristeza mientras buscaba otro trabajo. Su ambición era entrar a la casa de un gringo como mayordomo, jardinero, chofer o lo que fuese. Pero las puertas se le cerraban una tras otra. Algo había descuidado en su estrategia y era el aprendizaje del inglés. Como no tenía recursos para entrar a una academia de lenguas, se consiguió un diccionario que empezó a copiar aplicadamente en un cuaderno. Cuando llegó a la letra C, tiró el arpa, pues ese conocimiento puramente visual del inglés no le llevaba a ninguna parte. Pero ahí estaba el cine, una escuela que además de enseñar, divertía. En la cazuela de los cines, de estreno pasó tardes íntegras viendo en idioma original westerns y policiales. Las historias le importaban un comino. Estaba solo atento a la manera de hablar de los personajes. Las palabras que lograba entender las apuntaba y las repetía hasta grabárselas para siempre. A fuerza de ver los films aprendió frases enteras y hasta discursos.
Frente al espejo de su cuarto era tan pronto el vaquero romántico haciéndole una irresistible declaración de amor a la bailarina del bar, como el gánster feroz que pronunciaba sentencias lapidarias mientras cosía a tiros a su adversario. El cine además alimentó en él ciertos equívocos que lo colmaron de ilusión. Así, creyó descubrir que tenía un ligero parecido con Alain Ladd, que en un western aparecía en blue jean, chaqueta cuadros rojos y negros. En realidad solo tenía en común la estatura y el mechón de pelo amarillo que se dejaba caer sobre la frente, pero vestido igual que el actor se vio 10 veces seguida la película, y al término de esta se quedaba parado en la puerta esperando que salieran los espectadores y se dijeron: «¡Pero mira! ¡Qué curioso es ese tipo! ¡Se parece a Alain Ladd!». Cosa que nadie dijo, naturalmente. Fue la primera vez que lo vimos en esa pose. Nos reímos de él en sus narices. Su madre nos contó un día que al fin Roberto había encontrado trabajo. No en la casa de un gringo como quería, pero tal vez algo mejor. En el club de bowling de Miraflores. Servía en el bar de 5 de la tarde a 12 de la noche. Las pocas veces que fuimos allí lo vimos reluciente y diligente. A los indígenas los atendía de una manera neutra y francamente impecable. Pero con los gringos era untuoso y servil. Bastaba que entrara uno para que ya estuviera a su lado, tomando nota de su pedido, y segundos más tarde el cliente tenía delante su hot dog y su Coca-Cola. Se animaba además a lanzar palabras en inglés y como era respondido en la misma lengua, fue incrementando su vocabulario. Pronto contó con un buen repertorio de expresiones que le permitieron granjearse la simpatía de los gringos, felices de ver un criollo que los comprendiera. Como Roberto era difícil de pronunciar, fueron ellos quienes decidieron llamarlo Bobby, y fue con el nombre de Bobby López que pudo al fin matricularse en el Instituto Peruano Norteamericano. Quienes lo vieron dice que fue el clásico chancón, el que nunca perdió una clase, ni dejó de hacer una tarea, ni se privó de interrogar al profesor sobre un punto oscuro de gramática. Aparte de los blancones que por razones profesionales seguían cursos allí, conoció a otros López que desde otros horizontes y otros barrios, sin que hubiera mediado ningún acuerdo, alimentaban sus mismos sueños y llevaban vidas convergentes a la suya. Se hizo amigo especialmente de José María Cabanillas, hijo de un sastre de Surquillo. Cabanillas tenía la misma ciega admiración por los gringos y hacía años que había empezado a estrangular al sambo que había en él con resultados realmente vistosos. Tenía además la ventaja de ser más alto, menos oscuro que Bobby y de parecerse no a Alain Dalat, que después de todo era un actor segundón, admirado por un grupito de niñitas snobs, sino al indestructible John Wayne. Ambos formaron entonces una pareja inseparable. Aprobaron el año con las mejores notas y Mr. Brown los puso como el ejemplo al resto de los alumnos hablando de un franco deseo de superación. La pareja debía tener largas, amenísimas conversaciones. Se les veía siempre culoncitos embutidos en sus blue jeans desteñidos, yendo de aquí para allá. Pero también es cierto que la ciudad no los tragaba. Desarreglaban todas las cosas. Ni parientes ni conocidos los podían pasar. Por ello, alquilaron un cuarto en un edificio del Jirón Mogollón y se fueron a vivir juntos. Allí edificaron un reducto inviolable que les permitió interpolar lo extranjero en lo nativo y sentirse en un barrio californiano en esa ciudad brumosa. Cada cual contribuyó con lo que pudo. Bobby, con sus afiches y sus pósters,
Y José María, que era aficionado a la música, con sus discos de Frank Sinatra, Dean Martin, Tommy Dorsey. ¡Qué gringos eran mientras recostados en el sofá cama, fumando slack y escuchaban The Strangers in the Night y miraban pegado al muro el puente sobre el río Hudson! Un esfuerzo más y ¡hop! Ya estaban caminando sobre el puente. Para nosotros era difícil viajar a Estados Unidos. Había que tener una beca o parientes allá o mucho dinero. Ni López ni Cabanillas estaban en ese caso. No vieron entonces otra salida que el salto de pulga, como ya lo practicaban otros blanquiñosos, gracias al trabajo de Purser en una compañía de aviación. Todos los años convocaban a concurso y ellos se presentaron. Sabían más inglés que nadie, les encantaba servir, eran sacrificados infatigables. Pero nadie los conocía, no tenían recomendación y era evidente para los calificadores que se trataba de mulatos talqueados. Fueron desaprobados. Dicen que Bobby lloró y que Cabanillas tentó un suicidio por salto al vacío desde un modesto segundo piso. En su refugio de Mogollón pasaron los días más sombríos de su vida. La ciudad que los albergaba terminó por convertirse en un trapo sucio a fuerza de cubrirla de insultos y reproches. Pero el ánimo les volvió y nuevos planes surgieron. Puesto que nadie quería ver aquí con ellos, había que irse como fuese, y no quedaba otra vía que la del inmigrante disfrazado de turista. Fue un año duro de trabajo en el cual fue necesario privarse de todo a fin de ahorrar para el pasaje y formar una bolsa común que les permitiera defenderse en el extranjero. Así, ambos pudieron al fin hacer maletas y abandonar para siempre esa ciudad odiada, en la cual tanto habían sufrido y a la que no querían regresar así no quedara piedra sobre piedra. Todo lo que viene después es previsible y no hace mucha falta imaginación para completar esta parábola. En el barrio dispusimos de informaciones directas, cartas de Bobby a su mamá, noticias de viajeros y al final relato de un testigo. Por lo pronto, Bobby y José María se gastaron en un mes lo que pensaban les duraría un semestre. Se dieron cuenta además que en Nueva York se habían dado cita todos los López y Cabanillas del mundo, asiáticos, árabes, aztecas, africanos, ibéricos, maya, chipcha, siciliano, caribeño, musulmanes, quechua, polinesios, esquimales, ejemplares de toda procedencia, lengua, raza y pigmentación, y que tenían solo en común el querer vivir como un yanqui, después de haber cedido su alma y haber intentado usurpar su apariencia. La ciudad los toleraba unos meses complacientemente mientras absorbía sus dólares ahorrados. Luego, como por un tubo, los dirigía hacia el mecanismo de la expulsión. A duras penas obtuvieron ambos una prórroga de sus visas, mientras trataban de encontrar un trabajo estable que les permitiera quedarse, al par que las quecas del lugar, y eran tantas, les pasaban por las narices sin concederle ni siquiera la atención ofuscada que nos despierta una cucaracha. La ropa se les gastó. La música de Frank Sinatra les llegaba al huevo. La sola idea de tener todo alimento, que comerse un hot dog, que en Lima era una gloria, les daba náuseas. Del hotel barato pasaron al albergue católico y luego a la banca del parque público. Pronto conocieron esa cosa blanca que caía del cielo, que los despintaba y que los hacía patinar como idiotas en veredas heladas y que era, por el color, una perfidia racista de la naturaleza. Solo había una solución:
A miles de kilómetros de distancia, en un país llamado Corea, rubios estadounidenses combatían contra unos horribles asiáticos. Estaba en juego la libertad de Occidente, decían los diarios, y lo repetían los hombres de Estado en la televisión. Pero era tan penoso enviar a los boys a ese lugar. Morían como ratas, dejando a pálidas madres desconsoladas en pequeñas granjas donde había un cuarto en el altillo lleno de viejos juguetes. El que quisiera ir a pelear un año allí tenía todo garantizado a su regreso. Nacionalidad, trabajo, seguro social, integración, medallas. Por todo sitio existían centros de reclutamiento. A cada voluntario el país le abría su corazón. Bobby y José María se inscribieron para no ser expulsados. Y después de 3 meses de entrenamiento en un cuartel, partieron en un avión enorme. La vida era una aventura maravillosa. El viaje fue inolvidable. Habiendo nacido en un país mediocre, misérrimo y melancólico, haber conocido la ciudad más agitada del mundo, con miles de privaciones, es verdad, pero ya eso había quedado atrás. Ahora llevaban un uniforme verde, volaban sobre planicies, mares y nevados, empuñaban armas devastadoras y se aproximaban jóvenes, aún colmados de promesas, al reino de lo ignoto. La lavandera María tenía cantidades de tarjetas postales con templos, mercados y calles exóticas, escritas con una letra muy pequeña y aplicada. ¿Dónde quedará Seúl? Hay muchos anuncios y cabarets. Luego, cartas del frente, que nos enseñó cuando le vino el primer ataque y dejó de trabajar unos días. Gracias a esos documentos pudimos reconstruir bien qué mal lo que pasó. Progresivamente, a través de sucesivos tanteos, Bobby fue aproximándose a la cita que había concertado desde que vino al mundo. Había que llegar a un paralelo y hacer frente a oleadas de soldados amarillos que bajaban del polo como cancha. Para eso estaban los voluntarios, los indómitos vigías de Occidente. José María se salvó por milagro y enseñaba con orgullo el muñón de su brazo derecho cuando regresó a Lima meses después. Su patrulla había sido enviada a reconocer un arrozal, donde se suponía que había emboscada una avanzadilla coreana. Bobby no sufrió, dijo José María. La primera ráfaga le voló el casco y su cabeza fue a caer en una acequia, con todo el pelo pintado revuelto hacia abajo. Él solo perdió un brazo, pero estaba allí, vivo, contando esas historias, bebiendo su cerveza helada, desempolvado ya y sambo como nunca, viviendo holgadamente de lo que le costó ser un mutilado. La mamá de Roberto habría sufrido entonces su segundo ataque que la borró del mundo. No pudo leer así la carta oficial en la que le decían que Bob López había muerto en acción de armas y tenía derecho a una citación honorífica y a una prima para su familia. Nadie la pudo cobrar. ¿Y Keka? ¿Qué fue de Keka? Si Bob hubiera conocido su historia, tal vez su vida habría cambiado, o tal vez no. Bueno, eso nadie lo sabe. Billy Mulligan la llevó a su país, como estaba convenido, a un pueblo de Kentucky donde su padre había montado un negocio de carnes de cerdo enlatada. Pasaron unos meses de infinita felicidad y en esa linda casa, con amplia calzada, verja, jardín y todos los aparatos eléctricos inventados por la industria humana, una casa en suma como las que había en 100.000 pueblos de ese país continente. Hasta que a Billy le fue saliendo el irlandés que disimulaba su educación puritana, al mismo tiempo que los ojos de Keka se agrandaron y adquirieron una tristeza limeña. Billy fue llegando cada vez más tarde.
Se aficionó a las máquinas tragamonedas y a las carreras de auto. Sus pies le crecieron más y se llenaron de callos. Le salió un lunar maligno en el pescuezo. Los sábados se inflaba de Bourbon en el club Amigos de Kentucky. Se enredó con una empleada de la fábrica. Chocó 2 veces el carro. Su mirada se volvió fija y aguachenta y terminó por darle de puñetazos a su mujer, a la linda, inolvidable Keka, en las madrugadas de los domingos, mientras sonreía estúpidamente y la llamaba chola de mierda. Amigos y amigas, esta ha sido la historia de Bob en el cuento Alienación de Julio Ramón Ribeiro. Una historia bastante fuerte que comienza como una anécdota, como un recuerdo, para contarnos la historia de Bob, de Roberto, y cómo con el tiempo fue cambiando de Roberto, Bobby, y murió siendo Bob. Todo por el hecho de haber sufrido de niño un acto de discriminación. Y esta historia está ambientada en Lima. Cuando se refieren a Plaza Bolognesi, no es exactamente la Plaza Bolognesi del centro de Lima, la que todos conocemos, donde está Paseo Colón, Alfonso Ugarte, Avenida Arica, inicia la Avenida Brasil, sino a la Plaza Bolognesi de la calle Bolognesi en Miraflores. Porque Julio Ramón Ribeiro escribía de sus recuerdos, de su juventud, de su niñez, de anécdotas que él había visto o que había vivido o que mezclaba con elementos de ficción para contar historias, para contar anécdotas, para dejarnos tal vez no un mensaje, sino una pregunta por hacernos, para descubrir un poco cómo es la condición humana desde nuestra sociedad. Esta historia fue publicada en el año 1977 y estando ya en el 2020, las cosas no han cambiado mucho. Seguimos viviendo en una ciudad que todavía genera estos distanciamientos sociales, raciales, ya sea por ubicación geográfica, por condición social, por educación, por formas de hablar, por color de la piel, por la forma del cabello, por el apellido. Parece increíble, ¿no, amigos? Y a raíz de todo esto que ha sucedido incluso hace pocas semanas, como comenté, y que suele estallar siempre por las redes sociales, ya sea por Facebook, por Instagram, por Twitter. Hace unos días, hace poco menos de un mes, hubo, eh, se presentó un cortometraje en el que se, se hizo esta historia de Julio Ramón Ribeiro, Alienación, la convirtieron en un cortometraje que ha sido ganador en el festival Los Ángeles Diversity Film Festival. Este cortometraje es dirigido por Alex Fishman y protagonizado por el actor peruano Aníbal Lozano Herrera. Está siendo muy visto. Voy a dejar en los comentarios en este momento el link del video para que puedan verlo. Es bastante corto, es una versión de este cuento y está muy bueno, en verdad, se los recomiendo, véanlo, apoyen todo lo que es arte peruano, ya sea arte escénico, arte cinematográfico, literatura, dramaturgia. Acabo de publicarlo en este momento, pueden verlo. Y nada, esto
ha sido lecturas dramatizadas esta noche y antes de irme hay un mensaje, un anuncio parroquial, como se podría decir, para aquellas personas que me siguen a través de las redes de Facebook. Saben que también estoy los días viernes a las 10 de la noche en la página de Nexo Eventos, Nexo Marketing y Eventos, eh, realizando un programa de entrevistas. Este programa se llama Creando Nexos. Y este viernes a las 10 de la noche voy a entrevistar, en verdad estoy muy emocionado con esta entrevista, voy a entrevistar al gran Charolito, el payaso de tu infancia. Así es que amigos, amigas, pasen la voz en el canal, en el Facebook de Nexo Marketing y Eventos este viernes 11 de septiembre a las 10 de la noche. Los espero, estaré con Pedro del Castillo entrevistando a Charolito. Bien amigos y amigas, recuerden, pueden seguirme en mi red. Ha sido todo por esta noche. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Estén atentos porque voy a lanzar un estreno para la próxima semana, una lectura en estreno, una obra en estreno. Estén atentos a las redes para que vean quiénes van a ser los invitados que me acompañarán en la lectura de esta obra en estreno. Conmigo serás el próximo miércoles. Gracias, amigos y amigas. Buenas noches. Cuídense, protéjense, pónganse mascarillas, lávense las manos, guarden la distancia y protéjanse y protejan a todos los demás. Conmigo serás hasta la próxima semana. Chao, cuídense.